Amados hermanos, hoy queremos hablar acerca de un tema que es vital, de suma pero importancia para todos nosotros los hijos de Dios, como es: ¿usted está preparado para el fin? Cada uno de nosotros debemos hacernos esta pregunta. Usted se la debe de hacer usted mismo. ¿Usted está preparado o yo estoy preparado para el fin? Entonces vamos a tomar dos temas hoy. El misterio de la iniquidad, el primero, y el segundo, inmunizados por la palabra de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios también es una palabra que es profética y se han cumplido muchas señales, como lo vemos en el capítulo 24 de Mateo, el texto 3 al 13, que yo se los dejo a ustedes de tarea, amados hermanos, para que ustedes lo lean en sus casas. Es importante que nosotros tengamos amor por la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, que nuestra mente esté renovada, sana, y la palabra de Dios nos va a ayudar a que ninguna ideología de las que hoy esta iniquidad está en acción en la sociedad y quiere entrar también, penetrar la mente de los hogares de los hermanos y sobre todo de los jóvenes. Entonces debemos tener amor por la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros veamos el contexto mundial y las señales de la venida del Señor. Por eso les pongo como referencia capítulo 24 del libro de Mateo, del texto 3 al 13. Y también les vamos a poner ahí en el WhatsApp todos los textos que debemos leer, hermano, para comprender, entender más este tema. ¿Usted está preparado para el fin? Entonces, las señales de la venida del Señor las vemos en la Biblia, sobre todo en el capítulo 24 de Mateo. La primera señal, la número 1 que vemos nosotros, es la restauración de la nación de Israel en el año 1948, cuando nuevamente Israel se le da en propiedad la tierra donde ellos hoy están. Entonces eso fue una gran señal, hermano. Téngalo en cuenta, esa gran señal de que eso fue Dios quien operó a través de las Naciones Unidas, que le diesen esa tierra, y entonces ahí están. La segunda señal también que nos ayuda a entender es la conquista de Jerusalén en el año 1967, en la guerra de los 6 días. Amén. Otra señal, que ellos nuevamente, hermano, obtienen la ciudad que Dios le dio al pueblo de Israel cuando Dios estableció ese pueblo en la tierra prometida. Entonces ellos, todo eso lo perdieron ellos, pero Dios se los ha estado devolviendo. Y Dios los ha respaldado aún hasta en sus guerras, hermano, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Tercera señal es el futuro de la construcción del templo. Por ahí me mandaron un hermano un video acerca de eso y parece que ya los preparativos, hermanos, están ya para darse la construcción de este templo. Amén. Sabemos que este templo fue destruido 2 veces y va a ser por última vez construido
bajo la dirección, el programa de Dios mismo. Entonces, hermanos, hay que estar atento a los acontecimientos mundiales del Medio Oriente y de Europa también, amados hermanos, porque eso nos ayuda a entender a nosotros, a comprender acerca de la venida de nuestro Señor. Por eso este mensaje tiene título ¿Estás preparado? Porque todas estas señales, hermano. Otra señal es la revolución sexual que hay ahora. La revolución de género. Casarse mujer con mujer, casarse hombre con hombre. La revolución es un caos, hermano. Esto se ha vuelto la tierra un desorden. Entonces nosotros como iglesia y nosotros como líderes en nuestros hogares y en las iglesias, y los hermanos varones, no solamente los varones, sino también las hermanas que tienen sus hijos, debemos cuidar a nuestros hijos para que ninguna de estas ideologías, hermanos, penetre a la mente de nuestros hermanos. Eso es lo que Pablo llama el misterio de la iniquidad, el misterio. Entonces, hermanos, vemos que el orden divino, el orden natural aún ha sido ¿qué? Alterado por el enemigo. Trayendo ideologías, aún vemos los legisladores, hermanos, legislando leyes en contra de los principios divinos que vemos establecidos en la palabra de Dios. Entonces, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos hoy es a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está permeando? ¿Qué es lo que en verdad está permeando a la humanidad? Es la iniquidad. Amén. Entonces, esto es una señal de la venida del Señor. Miren lo que dice Mateo 24:42. Mateo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros? Nosotros nos vamos a preparar, y la que nos ayuda a prepararnos es la palabra de Dios. Esa palabra que en verdad viene a través del Espíritu. Esa palabra es la que nos cambia, nos transforma, nos da vida y nos inmuniza. ¿Para qué? Para que nada de este misterio de la iniquidad penetre en nuestros corazones, sobre todo en nuestra mente. Por eso Pablo en el capítulo 12, texto 2 de Romanos, dice que renovaos en la mente. Hermano, nuestra mente es una mente que debe estar renovada. ¿Para qué? Para que no entre a nuestra mente ideologías de este misterio que está en acción actualmente. También en Tesalonicenses capítulo 2, el texto 7, unos textos que ya los conocemos bastante, dice: porque ya está en acción. Mira esta frase, hermano, del apóstol. Este es el mismo Dios hablándole a la iglesia, antiguamente a la iglesia de Tesalónica, pero hoy nosotros como iglesia, Dios nos está hablando hoy. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No en un futuro, hermano, ya. Aquí dice el tiempo. Mire el verbo que utiliza el apóstol: tiempo presente.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Bueno, ya sabemos quién lo detiene, es el Espíritu, es el mismo Dios. Amén. Bueno, este misterio, dice el texto 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este misterio es un misterio, hermano, que es el misterio de la iniquidad. Él se opone a toda la palabra de Dios, o sea, a la enseñanza bíblica, que es la que forma a la iglesia. Él quiere que la humanidad sea formada y piense de una manera diferente a la de Dios. Entonces, por eso Él es un opositor. Por eso estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia de la iglesia, hermano. No ha habido un siglo tan difícil para la iglesia como el presente, amados hermanos. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas demoníacas están en contra de nosotros, están en contra de la iglesia, hermano. Se opone el enemigo. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que en el futuro, cuando ya eso va a suceder entre poco, va a sentarse en el templo que va a ser nuevamente construido y va a erigir una estatua ahí. Hermano, por eso debemos prepararnos, amados hermanos. Yo les animo en este día a amar más la palabra de Dios, estar más atento a la palabra de Dios, estar más atento al hablar de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a avanzar. Si nosotros no amamos la palabra de Dios, amados hermanos, no vamos a ser preparados para la venida del Señor. Amén. Entonces la Biblia es un libro de misterio, nos habla de muchos misterios, pero el misterio de la iniquidad es uno de estos misterios que la Biblia nos habla y debemos identificarlo en la palabra de Dios para que no nos afecte a nosotros absolutamente en nada. Entonces, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es un virus. Miren que ese virus cuando Adán cayó, pasó, dice que afectó a todos los hombres. Fueron infectados por el virus del pecado. El misterio de la iniquidad es un virus también, amados hermanos. Por lo cual debemos blindarnos con el Espíritu y la palabra de Dios para que no nos afecte absolutamente a nosotros en nada. Entonces, la iniquidad, dijimos, es un virus. Ese virus y las bacterias son enemigos del cuerpo. El virus de la iniquidad, hermano, es un enemigo. Por lo cual nosotros debemos estar preparados para contrarrestar esa enfermedad, ese virus, que se está moviendo mucho ya también en el cristianismo, y el cristianismo, como no lee la palabra de Dios, no la ama, tampoco ve, no tiene visión para ver también que ese virus se está introduciendo también en los hijos de Dios. Entonces, para que ese virus no entre, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener las defensas altas, al máximo, hermano,
para que no nos afecte y no entre en nosotros. Amén. Ese virus, hermano, es tan fuerte, amados hermanos, aleluya, que dice que le ha bajado el amor a los hermanos de amarse los unos a los otros. Entonces nosotros debemos perseverar, hermano, para llegar hasta el fin de la venida del Señor. Por eso en el texto 12 dice, y por haberse multiplicado, Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no dice aquí el amor de pocos hermanos, dice el amor de muchos se enfrió, se congeló. Cuando ya no tenemos amor, amados hermanos, ¿qué sucede? No hay ese sentimiento de amor por el Señor y también por los hermanos, por el servicio, etcétera, amados hermanos. Entonces, por eso, amados hermanos, para que no se congele, el amor es Cristo mismo, no se congele esa vida dentro de nuestro corazón, debemos inmunizarnos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, en nosotros nos da vida, ella nos renueva y entonces somos inmunizados para que ese virus no entre en nosotros. Pero repito nuevamente el texto, mas el que persevere hasta el fin, ese hermano, esa hermana, ese adolescente, ese joven, será salvo, dice aquí la palabra de Dios. Aleluya, gracias Señor Jesús por tu palabra que nos ayuda. Entonces, amados hermanos, una de las cosas que este misterio hace es el enfriamiento espiritual. Amado hermana, amada hermana, joven, aún adolescentes, niños, no debemos dejar, hermano. Mire cómo trabaja tan sutil el enemigo y por eso dije, hay que estar constantemente en la palabra de Dios, que es la que nos ayuda y nos da luz para ver que este misterio de la iniquidad no entre en mí. Y una de las cosas que hace en los cristianos es enfriarlos. Miren lo que el apóstol Juan habló a las 7 iglesias, y miren la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es la iglesia de este tiempo. Amén. Hoy hablo en términos general del cristianismo. ¿Qué es lo que hizo este misterio de la iniquidad? Enfriar. Dice, no quiero que seas tibio, como le habla el apóstol, el Espíritu, este profeta que profetizó para este tiempo. Dice, entonces por un lado se pierde el amor, y cuando se pierde el amor es porque ya hay un enfriamiento, hermano. ¿Qué es lo que nos da calor a nosotros? Lo que nos da calor es el Espíritu. Por eso Pablo en Romanos 12, el texto 11 habla de que tenemos que tener un espíritu ferviente. El espíritu ferviente quema todo todo lo frío y lo tibio, lo lleva a un nivel, a un grado, amados hermanos, que quema aún ese misterio de la iniquidad.
Amén. Entonces miren lo que dice el apóstol Juan a la iglesia de Laodicea. Capítulo 3, el texto 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, aquí no hay término medio, hermano. Aquí tiene que ser un solo grado, caliente, un espíritu ferviente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio, mire que aquí habla de tibieza, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, esta era una iglesia que no estaba preparada para la venida del Señor. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos frío o tibio, perdemos la sensibilidad de amar a los hermanos, amar la palabra de Dios, amar al Señor, amar el servicio. Nos volvemos, amados hermanos, mire lo que hace ese misterio de la iniquidad. Nos volvemos unos críticos. No sentimos nada tampoco por las reuniones de la iglesia. Somos indiferentes. Y esa palabra, hermano, indiferente, hermano, es peligrosa en nosotros. Tenemos, todavía esto es peor, tenemos malas actitudes, hermano. ¿Por qué? Porque hay algo de este virus que nos ha afectado. Entonces, amados hermanos, yo les animo. Vamos a invocar mucho el nombre del Señor. ¿Para qué vamos a invocar ese nombre? Vamos a orar, vamos a entrar al lugar santísimo para activar ese poder que hay ahí, que es el Espíritu de Dios, y podamos destruir todo virus. Amén. Entonces, gracias, Señor, porque tú nos has dado la palabra, que es la que nos inmuniza. Amén. Aleluya. Entonces necesitamos elevar la temperatura de tener un espíritu ferviente. Amén. Oh Señor, entonces ya tenemos, amados hermanos, usted tiene la medicina en sus manos. Dios se la ha dado. Lo único es que la tenemos que aplicarla. Cada uno de nosotros debemos aplicar la palabra de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? El Espíritu es como una antorcha que no se puede apagar. Todo depende de cada uno de nosotros si la dejamos apagar o la mantenemos bien encendida, bien intensificada. Amén. Entonces, esa antorcha es el Espíritu. Bueno, hay muchas, yo no por cuestiones de tiempo no les voy a leer estas citas, pero Apocalipsis 4:5 habla del candelero. Amén. Que la iglesia es un candelero y cada uno de nosotros es una antorcha. Amén. Que no la debemos dejarla apagar. Miren lo que sucedió con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso perdió el amor. Servía, pero independiente de Dios. Tenía muchas obras, tenía cosas buenas, pero separada de Dios la iglesia.
y el candelero, hermano, iba a ser removido. Entonces, ¿qué tenía que hacer la iglesia de Éfeso? Arrepentirse. Amén. Amados hermanos, hay muchas cosas por las cuales nosotros también debemos arrepentirnos. Por eso vayamos a la palabra de Dios. Ella nos iluminará, ella nos dará luz para nosotros ver. Miren que la iglesia de la Odisea, ella era ciega y ella no veía su estado, su condición delante de Dios. Y cuando nosotros no tenemos amor por la palabra de Dios, amados hermanos, nosotros no somos alumbrados. Entonces, no vemos absolutamente nada. Bueno, el Señor quiere quemar nuestra iniquidad. ¿Cómo quemamos nosotros nuestra iniquidad, hermano? Bueno, la quemamos a través del Espíritu. El Espíritu intensificado dentro de nosotros es el único que puede quemar todas las cosas de la iniquidad. Y también, amados hermanos, puede quemar todas las cosas del viejo hombre. Recuerden que nosotros somos, hermano, un sacrificio puesto en el altar para cómo se quemaban las ofrendas, cómo se consumían las ofrendas. Ellas eran puestas en el fuego y el fuego era el que quemaba todo. El Espíritu es un fuego consumidor también que quema todas las impurezas que hay en nuestro interior. Amén. Entonces les decía ahorita una cita, Apocalipsis 1:12, el texto 13 y el texto 20 también, hermano, es importante que lo leamos. Y Apocalipsis capítulo 5, el texto 6 también. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito acerca de la palabra. Nosotros siempre, todos los días, cuando nos levantamos, debemos leer la palabra de Dios. Nuestro enfoque debe ser la palabra, porque ella es la que nos va a guardar. Bueno, hay un desafío, sobre todo jóvenes que van a escuchar este mensaje. El desafío principal de la iglesia, y sobre todo en los jóvenes, es el mundo postmoderno. Amén. ¿Qué es lo que más debemos nosotros, amados hermanos, cuidar? Sobre todo los jóvenes, nuestra mente. Nuestra mente, amados hermanos, miren, lo primero que el enemigo trabajó en Eva fue la mente y la hizo caer, que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. En 2 de Corintios capítulo 11, el texto 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia, miren, la serpiente es el enemigo hoy que está trabajando. También ella no descansa, ella está trabajando. Que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Oh Señor Jesús. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el texto 1 y 2, miren cómo dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si usted tiene una mente, o nosotros tenemos una mente renovada, llena de la palabra de Dios, como dice Pablo también a la iglesia de a los Colosenses capítulo 3, el texto 16 dice que abunde la palabra de Dios, que more la palabra de Dios abundantemente. ¿Dónde? En vuestros corazones. Entonces, la mente es un depósito, amados hermanos. El corazón es un depósito que debe de estar lleno de la palabra de Dios. Estar lleno de la palabra de Dios es estar lleno de Cristo mismo. Entonces mi mente está llena de la palabra de Dios. Entonces yo no seré movido por ninguna ideología de este misterio de la iniquidad. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por eso ahorita, amados hermanos, decía que la historia de la iglesia no ha vivido un tiempo tan difícil como en estos últimos días, porque el enemigo ha intensificado su guerra en contra de la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el texto 3. Nadie os engañe. Hermano, no nos dejemos engañar aún de personas que traen la palabra de Dios, pero no conforme al orden establecido. Amén. Entonces dice que aquí nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, amados hermanos, no nos debemos dejar engañar por ninguna filosofía. ¿Y qué es lo que a nosotros nos va a guardar? Es la palabra de Dios. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, si hay un crecimiento, los niños se dejan engañar. Muy fácilmente se le da un dulce y ellos son engañados. Pero alguien que ha madurado, hermanos, o sea, que ha habido un crecimiento espiritual y está constituido de la palabra de Dios, ningún pensamiento de ninguna filosofía va a penetrar en su mente, porque esa mente está llena de la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Hermanos, siempre que el enemigo quiera dañarte a ti, él te entra sutilmente con astucia y con artimañas para hacerte caer y entrar el pecado en ti. Hay muchos textos más, como en Romanos capítulo 12, el texto Romanos 12:2 nos puede ayudar también en este tema, amados hermanos. Dice de esta manera: no os conforméis a este siglo. No nos vamos a conformarnos a esta corriente filosófica, hermanos, de este siglo,
Es una corriente, es como un río desbordado que se ha desbordado, hermano, llevándose a todo mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, o sea, de vuestro entendimiento, para que comprobéis en verdad cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amados hermanos, el desafío principal de la iglesia es el postmodernismo. No nos debemos dejar arrastrar absolutamente por nada. Entonces, ¿dónde está atacando el enemigo? En las mentes. Las universidades están llenas de estas ideologías. Los colegios están. Por eso debemos formar bien a nuestros hijos para que ninguna de estas ideologías pueda penetrar en las mentes de nuestros hijos y de toda la iglesia. Hoy vemos mucha homosexualidad. Esto es una parte de este misterio de la iniquidad. Bueno, seguimos adelante, hermano. Vamos a hablar un poquito acerca de los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos días de esta era de la iglesia. Por eso, amados hermanos, se lo decimos con mucho amor. Debemos que preparar. Aquí en Judas 18 y 19 dice algo que nos puede ayudar. Los que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ay, esto se ha metido también en la iglesia. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Oh Señor Jesús, qué triste esto, hermano. Y aquí en 2 de Pedro 3:3 vamos a leer algo también que nos ayuda. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sabemos que la concupiscencia es algo de la carne, hermano, que nosotros debemos que destruir toda concupiscencia. Amén. Y primera de Timoteo, capítulo 4, el texto 1, vamos a leer también esta cita que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A espíritus engañadores y a espíritus de demonio. Todo eso es parte de ese misterio, el misterio de la iniquidad. Entonces miren lo que le dice Pablo aquí al joven Timoteo: escuchando a espíritu, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aleluya. Bueno, aleluya. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es apostatar? Es abandonar. Amados hermanos, nunca
abandones la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios en ti, en verdad, la hagamos todos los días. Que todos los días andemos conforme a la palabra de Dios. Apostatar es un abandono de la fe, que yo abandono la fe. Eso es apostatar. Pero aún apostatar es también sabiendo yo la verdad de la fe de Cristo, yo no ando conforme a esa fe. Aún también eso es apostatar, hermano. Y de eso debemos que cuidarnos. Oh Señor, también es renunciar a la verdad, que no la tengo, no la obedezco. También es un desvío, que yo me desvío. Yo me desvío de la enseñanza, de la doctrina o de la enseñanza apostólica o de la enseñanza del plan neotestamentario. También, hermano, apostatar es rebelión, desviarse, como dije ahorita, de la enseñanza bíblica. Entonces, amados hermanos, tenemos que cuidarnos mucho. Amén. Debemos tener mucho cuidado, y lo que nos va a ayudar, que nos alumbra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lumbrera que me dice si en verdad me muestra yo estoy obedeciéndola o no la estoy obedeciendo. Bueno, entonces por eso también en Tesalonicenses capítulo 2, el texto 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Miren este ruego del apóstol. Es el mismo ruego para usted también, hermano. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos dejemos mover, hermano, de nuestro modo de pensar en la palabra. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra de alguien, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañes, amados hermanos, no nos dejemos engañar en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ese es otro misterio, hermano, que está en acción en este momento. Y sabe una cosa, que la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo, y el hijo de perdición, que es el anticristo, hermanos, también está ya para manifestarse. Esto también es como si fuese una profecía del apóstol Pablo también. Entonces, amados hermanos, vamos a tener mucho, pero mucho cuidado, y vamos a cuidarnos de todas estas cosas. La apostasía trata de manera especial con respecto al anticristo. La abominación desoladora de que habló Daniel en el capítulo 9, el texto 27, hermano, es cuando el anticristo, el templo sea edificado, que ya está para edificarse ese templo. Hermanos amados, les rogamos en nombre de Cristo, hermano, que nos preparemos para la venida del Señor. Porque, amados hermanos, con un ruego como rogaba Pablo a la iglesia tesalonicense, hermano, la venida del Señor está cerca.
Entonces, ese hombre de pecado que habla Pablo aquí en este capítulo es el hombre de pecado, el hijo de perdición, es aquel que se va a sentar ¿dónde? Se va a sentar en el templo de Dios, en el lugar santo, y va a erigir, va a poner también una estatua para que la adoren. Oh Señor Jesús, por eso debemos prepararnos, amados hermanos. El resultado de la apostasía es la pérdida de la palabra. Sin el fundamento de la palabra, las verdades bíblicas, somos influenciados por cualquier ideología. Hermano, ¿qué es lo que entonces, lo que queremos dar a entender? ¿Qué es lo que no va a ser? Hermano, que ninguna ideología entre en ti, en tu mente, en tu corazón, es la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios nosotros la tenemos referenciada, que ahí está toda la verdad para uno. Amén. Bueno, el proceso postmodernista de nuestra sociedad que está experimentando tiene como fin remover por completo esa referencia que es la palabra de Dios. Su objetivo es atacar la palabra de Dios y desacreditándola, a que tú no la creas, a que tú no la vivas, a que tú no la practiques. Hermanos, si dejamos de un lado la palabra de Dios, si ella es la que nos salva, ella es la que edifica la vida de Dios en nosotros. Amén. Bueno, aleluya. Entonces, la abominación desoladora, hermano, es parte ¿de qué? De lo que hablábamos en Mateo 24:15. Vamos a leer Mateo 24:15, como dice. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Quién habló de esta abominación desoladora? Habló el profeta Daniel, profetizó. Pero aquí en Mateo 24:15 vemos que el Señor habló y la dio como una señal también de la venida del Señor. Bueno, cuando comienza y se levanta el templo, dijimos ahorita, es que se va a ver esa abominación en el templo de Dios. Cuando la imagen sea establecida, puesta también en el templo como centro de adoración del anticristo. Entonces, la abominación desoladora se refiere a un ídolo, que es la imagen del anticristo. Entonces, amados hermanos, cuidémonos de ese virus que es la iniquidad. No vamos a ser infectados absolutamente por nada. Y amemos la palabra. Hermanos, se lo recalco en el nombre del Señor Jesús, que amemos la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a inmunizar de ese virus. Amados hermanos, estas palabras es la palabra de Dios. Vamos a valorarla, vamos a honrarla, vamos a amarla, vamos a abrazarla, amados hermanos. Que Dios me les bendiga y esta palabra nos ayude para avanzar para la preparación de la segunda venida del Señor, que la amamos, ya la vemos, queremos en cierto sentido ya irnos con el Señor a reinar,
Pero, hermano, tal vez nos falta preparación todavía. Si tú tomas la palabra de Dios, ella te mostrará, amado, en qué debemos dejar de este misterio de la iniquidad. Que Dios me les bendiga. Amados hermanos, un abrazo para todos ustedes. Amén.